Bueno, niños, el ejercicio nos plantea que hay una antena de telecomunicaciones y que hay un observador A, digamos que este es el observador A, que hay un observador B. Y nos están diciendo que la distancia entre esos dos observadores son 100 metros. Un observador está al lado derecho de la antena y el otro al lado izquierdo. Y la distancia entre esos dos observadores son 100 metros. Listo. Además, este observador A está mirando hacia la punta de la antena. Está mirando hacia esa punta de la antena. Y resulta que eso se llama un ángulo de elevación. Acá se está formando un ángulo de elevación. Listo. Que nos dicen que ese ángulo de elevación es de 45 grados. Y este, el que está en el punto B, también está mirando hacia arriba. Y el ángulo de elevación que se está formando ahí es de 60 grados. Entonces tenemos una distancia entre los dos observadores de 100 metros y un ángulo de elevación del observador A de 45 grados y un ángulo de elevación de 60 grados para el observador B. Y el ejercicio nos está pidiendo hallar la altura de esa antena. Vamos a llamarlo H, la altura de esa antena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miremos que entre ellos todo esto me está formando un triángulo. Esto acá se me está formando un triángulo, donde en ese triángulo voy a decir que este es el punto C y que acá es el punto AB. Entonces tengo ABC, tengo este triángulo ABC. Listo, resulta que hay que hallar la altura de ese triángulo. Entonces, ojo acá, observación. Hay que ver que primero todo este triángulo ABC no es rectángulo. Ese triángulo ABC no es rectángulo, listo. Y resulta que todo ese triángulo ABC se nos está dividiendo en dos triángulos. Entonces voy a decir que acá donde empieza la antena es D. ¿Para qué? Para que formemos dos triángulos. Entonces en este caso ya se nos formaron dos triángulos. El triángulo ACD y el triángulo BCD. Listo, ahí tenemos dos triángulos. Y además este triángulo es rectángulo. Y este triángulo de acá también es rectángulo, o sea que puedo aplicar razones trigonométricas. El asunto es que, por ejemplo, acá, si miro este triángulo, tendría que hallar el cateto opuesto a este ángulo, pero vea que no conozco esta distancia ni esta distancia. Lo mismo a este lado. A este lado, yo no conozco ni la distancia que hay de acá a la torre, ni de acá a la punta de la torre. Yo conozco la distancia entre los dos tipos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, todo este pedacito es 100, todo este pedacito. ¿Qué voy a decir yo? Vamos a decir que la distancia que hay de D a B o de B a D, este pedacito, es X. Que esta distancia mide X, que no la conozco. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que esta distancia, la que hay que A a D, ¿cuál va a ser? Ojo, todo esto mide 100 metros y este pedacito es X, que yo no sé cuánto vale X. Por lo tanto, este pedacito sería que a 100 quitarle X, o sea que este pedacito es 100 menos X. Entonces recuerdo, la distancia que hay de la persona A a la persona B son 100 metros. Y vamos a decir que la distancia que hay de la persona B al inicio de la torre es de X, porque no la conozco. Y por lo tanto la distancia que hay de A a D tiene que ser 100 metros menos X. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos triángulos. No tenemos estas medidas. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que hallar estas medidas para después hallar esa altura.
algo así. Vamos a usar algo que vimos en noveno, sistemas de ecuaciones. Hay que plantear un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a plantear una razón trigonométrica para cada triángulo. Listo. Entonces, primero voy a empezar con el triángulo DBC, con este triángulo. Listo, con el triángulo DBC. Miremos que qué puedo relacionar yo acá. Tengo el ángulo. ¿Y qué tengo? Tengo que hallar el cateto opuesto, que es la altura de la torre, y el cateto adyacente, que es la distancia que hay del sujeto B al inicio de la torre, que la llame X. O sea que tengo este cateto opuesto, que es H, y este cateto adyacente, que es X. O sea que qué razón trigonométrica puedo plantear yo ahí. Tangente. Tangente de 60 grados me diría que cateto opuesto, que es H, sobre cateto adyacente, que es X. Entonces miremos que ahí tenemos dos incógnitas. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar X. Entonces esta X que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar. Listo. Entonces si pasa a multiplicar me quedaría así: X tangente de 60 igual a H. Que esta X dividiendo pasó a multiplicar. Voy a dejar X sola, voy a despejar X para generar una ecuación, porque aquí acá tengo una ecuación con dos incógnitas. Aquí hago este tangente de 60, lo paso a dividir a la H, o sea que me va a quedar que X es igual a H sobre tangente de 60. Resulta que si usamos la tablita que ya conocemos, la que vimos, tangente es lo mismo que seno sobre coseno, o sea que eso es lo mismo que seno de 60 sobre coseno de 60. O sea que me va a quedar que X es igual a H sobre seno de 60 grados sobre coseno de 60 grados. Listo. Ahora resulta que X va a ser igual a H sobre, y entonces tenemos que seno de 60 es raíz de 3 medios. Lo voy a hacer por acá. Nos va a quedar que X va a continuar por acá. Nos va a quedar que X va a ser igual a H sobre seno de 60 es raíz de 3 medios sobre coseno de 60 sería 1 medio. Y aquí aplicaría ley de la oreja entre estos dos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar H sobre 2 por raíz de 3, me queda 2 raíz de 3 sobre 2 por 1, 2. Y este 2 lo puedo cancelar con este 2. Quiere decir que X va a ser igual a H sobre raíz de 3. Entonces, por decirlo así, tengo que esta sería como la ecuación número 1. Recuerden cuando estábamos en noveno. Ecuación número 1, listo. Que X es igual a H sobre raíz de 3 y debemos hallar H. Ya van a ver por qué estamos haciendo esto, listo. Voy a borrar esta parte. Ojo, ¿esto dónde salió? De plantear una razón trigonométrica para este triángulo, el triángulo DBC. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el triángulo ADC, pues con este triángulo del observador A. Listo. Entonces,
Lo voy a llamar 2, el paso 2, listo. Entonces en el paso 2 vamos a partir del triángulo DAC. Entonces, triángulo DAC, que ya estaríamos hablando de este triángulo de acá. Y ahí vamos a hacer lo mismo. Tenemos el ángulo 45, el cateto opuesto que es H, y el adyacente que dijimos que es 100 menos X. O sea que ¿qué nos va a quedar ahí? Nos va a quedar, otra vez usamos tangente porque estamos relacionando los catetos, no necesitamos la hipotenusa. Entonces nos va a quedar que tangente de 45 grados es igual a que AH sobre X 100 menos X. Listo. Entonces vamos a despejar esta parte de acá. Listo, donde está la X. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto que está dividiendo lo paso a multiplicar. ¿Cómo pasaría? Pasaría de esta forma, entre paréntesis, 100 menos X por tangente de 45 igual a H. ¿Listo? Entonces, finalmente, ¿qué nos va a quedar? Vamos a coger y este tangente de 45 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces nos va a quedar 100 menos X es igual a H sobre tangente de 45 grados. ¿Listo? ¿Y qué es tangente de 45? Es lo mismo que seno de 45 sobre coseno de 45. O sea que nos va a quedar que 100 menos X. No voy a despejar este 100, no es necesario, ya van a ver por qué. Va a ser igual a H sobre, entonces acá tenemos seno de 45 sobre coseno de 45. Y resulta que entonces 100 menos X va a ser igual a H sobre seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 sobre coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y resulta que acá me voy a ahorrar el paso de aplicar ley de la oreja. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican ley de la oreja, me quedaría que todo esto, vea que acá tengo lo mismo que acá, o sea que todo esto se cancela, o sea que finalmente me va a quedar que H sobre 1, quiere decir que 100 menos X es H sobre 1 porque todo esto lo puedo simplificar y simplemente me queda 1 abajo. Si ustedes verifican, tangente de 45 es igual a 1, listo. Ahora, entonces, ¿cuál sería? Finalmente, ¿qué me quedó? Que 100 menos X es igual a H sobre 1. Pero como es sobre 1, no es necesario colocarlo. Y puedo decir que esta es la ecuación 2. ¿Listo? Entonces, esta sería la ecuación 2. 100 menos X igual a H. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar esto. Y voy a escribir las ecuaciones. Tengo que la ecuación 1 era que la ecuación 1 me había dado que X es igual a H sobre raíz de 3. Y tengo que la ecuación 2 es 100 menos X igual a H. Listo. Si ustedes desean pueden despejar esta X también para que nos quede así solita como acá. Pero no es necesario. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Algo que hacíamos nosotros en
en sistemas de ecuaciones, voy a coger una de las dos ecuaciones y la voy a reemplazar en la otra ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ecuación 1 en ecuación 2. Es decir, voy a coger esta ecuación 1 que me dice que x es igual a h sobre raíz de 3 y la voy a meter en la ecuación 2. Es decir, esta x, esto lo voy a reemplazar por esto, porque son lo mismo. Yo tengo que x es igual a esto, o sea que en la ecuación 2 esta x la voy a cambiar por esto. Entonces, ¿cómo sería? Escribo esto, 100, que es la ecuación 2, menos x, pero yo tengo que x es que h sobre raíz de 3 y que eso es igual a h. Listo. Entonces ahí miremos que ya me quedó una ecuación solo con una incógnita que es h, que es la que debo hallar. Quizás usted lo haga de otra forma y quiera hallar primero x. Yo en un examen les podría pedir a ustedes que me hallen la distancia que hay del tipo A a la torre, del tipo B a la torre y la altura. Pero no lo voy a hacer hoy porque yo estoy preguntando es por la altura de la torre nada más. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Acá ya voy a despejar h. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si quieren, como esta h está positiva y esta negativa, pasemos todo esto al otro lado a sumar. Entonces nos va a quedar 100 igual a h más h sobre raíz de 3. Y sumemos estas dos. Recuerden, acá hay un 1, apliquen suma de fracciones. Y si hacemos esa suma de fracciones, ¿qué nos va a quedar? Que 100 es igual a raíz de 3h más h sobre raíz de 3. ¿Listo? ¿Por qué? Pues h por raíz de 3 me da raíz de 3h. h por 1 me da h. Y raíz de 3 por 1, raíz de 3. Ahí apliqué lo que nosotros llamamos vulgarmente carita feliz. Ahora, ¿qué voy a hacer? Acá, donde tengo raíz de 3h más h, puedo sacar un factor común, h. O sea que me va a quedar 100 igual a h. ¿Factor común de quién? Raíz de 3 más 1. ¿Listo? Porque saqué la h como factor común sobre raíz de 3. Y entonces, ¿ya qué va a pasar? Necesito dejar la h sola. Entonces voy a continuar acá. Pues, ojo acá, este raíz de 3 va a pasar a multiplicar al 100. Porque está dividiendo, necesito dejar la h sola. Entonces raíz de 3 dividiendo pasa a multiplicar al 100. Entonces me va a quedar 100 raíz de 3 sobre este que está entre paréntesis, este raíz de 3 más 1 está multiplicando a la h. Lo voy a pasar a dividir, o sea que me va a quedar, este pasa a multiplicar y este pasa a dividir, o sea que me va a quedar 100 raíz de 3 sobre raíz de 3 más 1 igual a h. Listo. Entonces ya, como es una igualdad, si quiere para que la incógnita que hay al lado izquierdo, simplemente lo intercambian. O sea que h es igual a 100 raíz de 3 sobre raíz de 3 más 1. Listo. Se supone que no usamos calculadora. Entonces usted ese resultado no tiene por qué dármelo en decimal. Es decir, hasta acá llegaría el resultado. Así me lo daría. Ya sabemos que estamos hablando de metros. Esta medida sería en metros. Pero bueno, resulta que usted va a marcar la opción y no encuentra esta. Listo. Resulta que usted no encuentra esa. Entonces, ahí la otra opción es ya aplicar acá la conjugada, que eso lo vimos también en noveno, que es como es una racionalización, solo que acá hay una raíz en el denominador, pero hay una suma. Entonces, si continúo por acá,
¿Cómo sería la racionalización ahí? Ojo ahí. Acá en este caso hay una raíz, pero se le está sumando algo. Entonces hay que multiplicar y dividir arriba y abajo por lo mismo el denominador, pero con este signo. Si está positivo, negativo. Eso lo vimos en noveno. O sea que me va a quedar que la altura es igual a 100 raíz de 3 sobre raíz de 3 más 1, hasta ahí no he escrito nada, por la conjugada, es decir, voy a multiplicar arriba y abajo por esto mismo, pero restando, es decir, raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 menos 1. Podemos escribir esto entre paréntesis, esto entre paréntesis. Entonces, abajo, ojo, ¿qué va a quedar abajo? Arriba, simplemente 100 raíz de 3 distribuye acá. Entonces, distribuye acá y distribuye acá. Entonces, arriba me va a quedar esto. 100 raíz de 3 por raíz de 3 va a quedar 100 raíz de 3 al cuadrado. Porque este raíz de 3 con este raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Menos esto por 1 me da 100 raíz de 3. Y abajo, ¿qué me va a quedar? Esto de abajo es un producto notable que se llama suma por la diferencia. Lo vimos en noveno, lo vieron en octavo el producto notable, y en noveno esto cómo se resuelve. Eso es lo mismo que decir raíz de 3 a la 2 menos 1 a la 2. O sea que ¿qué me va a quedar? Que h es igual. Entonces raíz de 3 está al cuadrado, se cancelan y me queda 100 por 3. Que 100 por 3 es 300. Menos 100 raíz de 3. Y abajo me va a quedar raíz de 3. Con este exponente 2 se me cancela y me queda solo 3. Menos 1 al cuadrado, que me da 1. O sea que me va a quedar que h. Bueno, lo que voy a hacer arriba, que tengo 300 menos 100 raíz de 3, yo no puedo restar 300 menos 100 porque 100 tiene un raíz de 3. Pero puedo sacar un factor común acá, 100. Si saco un factor común 100, me va a quedar 100 factor común de ¿quién? De 3 menos raíz de 3. Arriba. Miren que si ustedes multiplican 100 por 3 les da 300 y 100 por raíz de 3 les da 100 raíz de 3, vuelven a lo mismo. Y abajo ¿qué me va a quedar? 3 menos 1, 2. ¿Para qué saque factor común arriba? Para que 100 y 2 lo pueda simplificar. Resulta que 100 dividido 2 me da 50, o sea que finalmente la altura de esa antena es 50 por 3 menos raíz de 3. Entonces esta sería la respuesta final. Recuerden que esto está en metros. O sea que sería 50 factor de 3 menos raíz de 3 metros. Listo. Si pudiéramos usar calculadora, esa altura nos daría, metiendo esa en la calculadora, nos daría 50 por 3 menos raíz de 3. Nos daría, si pudiéramos meter eso en la calculadora, que la altura es 63,4 metros. Listo. Quiere decir que esta es la altura de la torre. Miren todo lo que tuve que hacer para hallar la altura de esa torre. Plantear un sistema de ecuaciones, usar lo que vimos en noveno, aplicar conjugada, aplicar factor común, que es algo de factorización, aplicar productos notables. Listo. Ya teniendo la altura y usando la ecuación 1 y ecuación 2, ustedes fácilmente pueden decirme que es x, podrían decirme cuál es la distancia del observador B a la torre, cuál es la distancia
del observador a la torre, incluso podían hallar la distancia que hay del observador a la punta de la torre y así sucesivamente. Listo. Entonces, bueno, esa sería la solución.